Capítulo 2. La oración en el Espíritu. En Romanos 8:26 la Biblia dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Al orar en el Espíritu lanzamos gemidos que no se pueden expresar en palabras normales. Esto incluye también el orar en lengua. En 1 Corintios 14:14 dice: porque si oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Es como decir que mi espíritu, con la ayuda del Espíritu Santo que mora en mí, ora. Con nuestra mente natural a veces no sabemos cómo se debe orar, pero el Espíritu nos ayuda en nuestra limitación. No es que el Espíritu Santo ore por uno mismo, pero Él te inspira ayudándote en tu oración, y ésta se vuelve poderosamente efectiva. Esos gemidos que salen de tu espíritu y escapan por tus labios, es el Espíritu Santo ayudándote. Esos gemidos que no se pueden expresar con palabras, vienen de tu interior y son inspirados por el Espíritu Santo. Muy a menudo, al orar en esa forma, se está intercediendo por otra persona. Esta oración, como viene inspirada por el Espíritu Santo, es siempre en la voluntad de Dios. Hay oración mental y oración espiritual. Al orar en lenguas, se ora en el espíritu. Si oras con tu entendimiento, se ora de la mente. Debemos orar en ambas formas. Al orar en lengua, tu espíritu ora y el Espíritu Santo te da la inspiración. Es nuestro espíritu el que ora. La oración mental se limita a nuestro entendimiento, a nuestros conocimientos. Por eso es insuficiente. La Iglesia ha tratado de llevar a cabo la obra con una sola clase de oración, la mental. Eso ha limitado la obra. Judas 1:20, Efesios 6:18. Gemir en la oración y hablar en lengua implica el Espíritu Santo ayudándonos a orar e intercesión espiritual. Si esto está acompañado de lágrimas, la oración se vuelve aún más poderosa. Ora para que Dios te unja para interceder en el Espíritu con llanto. Joel 2:12. Uno de los instrumentos más poderosos para ser usado en la oración es el orar en lengua. En 2 Corintios 10:4 dice: porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Fíjate que solo con armas espirituales podríamos destruir las fortalezas del diablo. Algunas de las fortalezas de Satanás jamás serían rotas hasta que nos aprendamos a usar el alma espiritual de la oración en lengua. En una ocasión, un joven predicador tuvo un accidente y se fracturó el cuello y quedó paralizado de la cintura para abajo. Estaba inconsciente. Su padre, que era un siervo lleno del Espíritu Santo, vino a verlo y al visualizar la situación tan crítica, comenzó a orar en lenguas. Oró por 10 horas. A las 6 de la mañana fue a ver al joven y encontró que había recuperado el conocimiento. Al preguntarle cómo estaba, él dijo: Dios me sanó. La sensibilidad de su cuerpo había sido restaurada. Le pidió al doctor que le quitara el yeso. Este se negó, pero accedió a sacar de nuevo las placas de rayo X. Se quedaron maravillados, pues no pudieron ver ni aún dónde era que los huesos se habían roto. Se puede aumentar 100% el poder de la oración, orando en el Espíritu y en lenguas. Gloria a Dios por el Espíritu Santo. Pablo habla de sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en los Gálatas. Gálatas 4:19. Esto implica gemidos hasta que nazca la nueva criatura en ello. Cuando la mujer está a punto de dar a luz, siente dolores de parto y gime hasta que nace el bebé. En Isaías 66:8 dice que en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Asimismo, según nosotros gemimos en oración, como con dolores de parto, Dios engendra hijos. Como resultado de nuestras oraciones en el Espíritu, con gemidos indecibles, nacen bebés en Cristo. Así también gemimos en la oración para que Cristo sea formado en los nuevos creyentes. Pablo lo hacía. Gálatas 4:19. Las iglesias son responsables de gemir
como con dolores de parto, para que Cristo sea formado en los nuevos convertidos. Es similar al nacimiento físico. Nadie nace maduro, nace un bebé y crece. Nadie nace un cristiano completamente maduro. Es primero un recién nacido y luego crece. Hay que enseñarles la palabra. Primera de Pedro 2:2. Además, la palabra dice que oración con gemidos como de parto deben prevalecer por ellos. Cuando estés orando en el Espíritu con gemidos, no te aparte ni lo impidas, sino que responde a ellos. Recuerda que cuando Sión trabajó con gemidos como en dolores de parto, dio a luz hijos. Isaías 66:8. Mientras tú gimes, piensa que estás gimiendo para engendrar hijos y para que Cristo nazca en los nuevos creyentes. Y no desistas con facilidad. Persiste y en tu mente clama al Espíritu que te ayude, pues solo el Espíritu Santo puede ayudarnos. Ten la mente bien concentrada en Dios, en una actitud de fe de que Él está obrando en forma profunda para dar cumplimiento a las peticiones. Tú gimes en el Espíritu y al mismo tiempo oras con tu mente. Es oración en el Espíritu y oración mental en forma simultánea. El pueblo de Israel conocía este secreto. En los momentos de desesperación, ellos proclamaban ayuno y oraban gimiendo por horas delante de Dios hasta conquistar la victoria. Jueces 20:26, Isaías 66:8. Aún para su crecimiento espiritual y plena conversión, sabían que no había otro secreto. En Joel 2:12, el Señor les había ordenado: por eso, pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Ellos lo hacían a pesar de no tener el bautismo del Espíritu Santo. Si los judíos podían gemir como con dolores de parto, sin la investidura del Espíritu, ¿cuánto más nosotros que tenemos al ayudador, el Espíritu Santo, dentro de nosotros? Ellos lo lograron por esfuerzo propio y la fe de que Dios escuchaba sus gemidos y respondía a ellos dándole la victoria. Nosotros podemos hacerlo también por el esfuerzo propio y con la fe que el Consolador que está en nosotros nos ayudará en nuestras flaquezas y nos hará fácil conquistar las victorias. Cuentan peregrinos que en sus viajes a Tierra Santa han visto a los viejos rabíes judíos orando junto al muro de las Lamentaciones. Dicen que se han quedado maravillados al ver cómo gimen en ese lugar delante de Jehová. Son gemidos como con dolores de parto, y esto engendra hijos para Dios y las nuevas criaturas en los creyentes. Los judíos lloraban y gemían delante de Dios a pesar de no tener el bautismo en el Espíritu. Nosotros, la Iglesia de Jesucristo, que tenemos el poderoso bautismo de fuego y Espíritu, podemos gemir y llorar con facilidad que ellos, pues tenemos el Espíritu dentro de nosotros y además podemos interceder en otras lenguas conforme el Espíritu nos da para orar. Esto es oración en el Espíritu que derriba las fortalezas del diablo y mueve las montañas para la gloria de Dios. Estos no son instrumentos carnales y de sabiduría humana, sino las armas espirituales que tenemos que usar para que Cristo madure a los creyentes en cada iglesia y vengan más nuevos creyentes. No es cuestión de atraerlo con todo tipo de métodos ingeniosos y elaborados por la mente natural, sino usar las armas espirituales que Dios nos ha dado para engendrar creyentes maduros. Se dice que en las campañas del evangelista Charlie G. Finney, alrededor del 80% de las almas salvadas perseveraban. Nadie tuvo tanto éxito como él. ¿Cuál era el secreto? Él dependía exclusivamente de la oración. Él tenía un anciano que le ayudaba en el ministerio. Lo enviaba a los lugares como 3 semanas antes de la campaña. Ese varón se conseguía 2 o 3 personas que entraran con él en un acto de oración. Se apartaban a orar y clamaban y gemían por días. En una ocasión, cuando Finney llegó a un pueblo para una campaña, una señora dueña del hotel le llamó y le dijo que el anciano y 2 más estaban en el hotel hacía 3 días, pero no habían comido nada. Ella, curiosa, fue al cuarto y al abrir la puerta estaban con la cara en el piso gimiendo.
Han estado así por 3 días, dijo ella. ¿Podrá usted explicarme? No es nada, dijo Finley. Ellos sencillamente tienen un espíritu de dolores de parto en la oración. Romanos 8, 26, 27, Gálatas 4, 19. Estaban engendrando hijos para Dios. Finley mismo se levantaba todos los días a las 4 a.m. y se iba a un lugar adecuado y oraba hasta las 8 a.m. La oración intercesora era el secreto de sus victorias. Sencillamente rompía el poder del diablo sobre los pecadores y lo liberaban orando en el Espíritu. Aún para sanidad divina, cuando todos los métodos fallan, la oración intercesora en el Espíritu sería la respuesta. Esta oración, como con dolores de parto, con gemidos y en otras lenguas a favor de otro, funciona en forma muy efectiva, rompiendo las fortalezas del diablo. A veces no sabemos orar como se debe. Por eso es menester que nos unamos con el Espíritu, para sobreponernos a nuestras debilidades. El intercesor toma el lugar del otro al clamar con él. Hay un ministerio de intercesión y debemos clamar al Señor para que lo manifieste a plenitud en nosotros. Esto incluye orar en el Espíritu. Cristo en la cruz tomó nuestro lugar y ahora es el intercesor por excelencia. Nosotros los discípulos seríamos semejantes al Maestro. Todos fuimos llamados a ser sacerdotes de Dios y de Cristo. Cuando vengan problemas, ponte de rodilla y di: Señor, no sé cómo orar por esto. No sé orar como debería, pero tú sabes. Tu palabra dice que el Espíritu Santo sería mi ayudador intercediendo. Yo confío y creo que tú me ayudarás. Comienzas entonces a orar en lenguas y con gemidos. Ten fe y cree que Él no va a fallar en ayudarte, y el Espíritu no fallará, conforme Dios ha prometido. En tu mente ora y cree con profundidad mientras gimes. El famoso evangelista Smith Wigglesworth decía: a veces comienzo a orar por mí mismo, sin ninguna unción especial. Comienzo en lo natural y termino en el Espíritu. A veces comenzamos creyendo que el Espíritu nos va a ayudar. Hacemos el esfuerzo y predicamos, y de pronto sentimos cuando Él viene sobre nosotros y seguimos en el Espíritu. Así es la oración. Algunos esperan que el Espíritu les obligue o le haga sentir algo especial. No tenemos que esperar a sentir algo especial. Es solo creer que el ayudador está ahí y que podamos decirle a Él que nos ayude. Según nos lanzamos y creemos que Él no está ayudando, el Espíritu tomará dominio de nuestro espíritu y luchará junto con nosotros contra el problema. Tú puedes ayudar a levantar una carga espiritual, al igual que puedes ayudar a levantar una carga material. Cuando hay alguien gimiendo e intercediendo en el Espíritu, tú empiezas a hacer como Él está haciendo. Tienes la fe de que el Espíritu te ayudará. Sigue la intercesión hasta que se sienta un espíritu de gozo, alabanza y hasta de deseo de reír. Es señal de que la victoria ha sido alcanzada. En una oración intercesora, déjate ir en la oración. Cede a ella. No tengas temor. Esto no viene de la mente o de la cabeza. El Espíritu Santo ayuda a nuestro espíritu a orar. A veces no sabemos exactamente por qué orar, pero al comenzar a orar en el Espíritu, Dios puede mostrarte por qué estás orando. Gloria a Dios. Se cuenta que un evangelista visitaba a un agricultor cristiano. En el lugar se encontraba un doctor, hermano del agricultor, que se burlaba del evangelio. Cuando fueron a dar gracias por la comida, el agricultor salió gimiendo y se puso en pie y se fue a su cuarto. El doctor lo siguió. Cuando salió del cuarto, le dijo al evangelista: parece que tiene dolores. Voy a buscar unas medicinas. El evangelista dijo: no se preocupe por él. Está gimiendo por usted en el espíritu, pues usted está perdido. El doctor se negó a creer. El evangelista entró al cuarto, se arrodilló al lado del hermano y comenzó a gemir igual que él. Así estuvieron como por 45 minutos. De pronto ambos comenzaron a reírse. Sentían un gozo sobrenatural. Se pusieron de pie.
El evangelista fue a buscar al doctor. Este le preguntó por su hermano y él le dijo: está muy bien, y en cuanto a usted, no hay forma de que se pueda perder. El médico lo miró extrañado, pero de pronto se arrodilló, comenzó a llorar y fue salvado gloriosamente. La oración intercesora en el Espíritu había obrado el milagro. Gloria a Dios. Clama para que Dios te dé un ministerio pleno de intercesión. En la oración intercesora tratamos con el Espíritu detrás de la persona. Dios nos ha dado los instrumentos para romper las fortalezas del diablo. Dios no lo va a hacer. Él nos ha dado los instrumentos a nosotros. Si no lo hacemos nosotros, esas fortalezas nunca serán derribadas. El siervo de Dios es el que hace que sucedan las cosas con su oración intercesora. 2 Corintios 10, 4 y 5. Y busqué entre ellos un hombre que hiciese vallado y que se pusiera en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no lo destruyese, y no lo hallé. Por tanto, derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí. Hice volverse el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Ezequiel 22, 30, 31. Un solo hombre pudo haber evitado intercediendo este juicio terrible. Clama tú hoy. Úngeme, Señor, lléname. Estoy dispuesto a interceder por ellos para que sean salvos. Dios te usará en el ministerio de intercesión y las fortalezas del enemigo serán destruidas. Todo ministerio tiene un ministerio de intercesión. No te conformes solo con hablar, enseñar y construir. Intercede con gemidos, llanto, en lengua y en ayuno, y rompe toda traba satánica y engendra hijos para Dios. Este ha sido el capítulo 2 de la ciencia de la oración. Te recuerdo suscribirte al canal, darle a la campanita, darle me gusta y compartir. Este segmento fue gracias a Librería El Arca.